tiempo y antes de partir esta entrevista revisamos algunas imágenes porque les cuento que se está trabajando en un sistema que pronosticará con anticipación oleajes, corrientes y mareas. ¿Con cuánto tiempo de anticipación? ¿En qué consiste? ¿Cómo llegaron a este proyecto? ¿Quiénes están participando? Lo conversamos ahora en CNN Tiempo. Bueno, y vamos a conversar de este tema con Rodrigo Cienfuegos. Él es director de SIGIDEN, Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, a quien ya vamos a ver en la pantalla de CNN Tiempo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Rodrigo, tenemos harto que conversar, pero para poner los hechos en contexto, ¿qué alteraciones ha vivido el ecosistema costero a raíz del cambio climático? Bueno, lo estamos viendo no solo en Chile, sino que en todas partes del mundo, una intensificación de la energía del oleaje, en general tormentas que pueden generar inundaciones de manera más frecuente, problemas de erosión, problemas que hemos visto de sobrepasos, zonas que no se inundaban, ahora están siendo alcanzadas, y eso unido también con lo que es la hidrología de las cuencas, los ríos que tienen menos agua. Entonces las zonas de desembocadura, las zonas de playa están sufriendo bastante en relación al cambio climático y lo estamos viendo. Sin duda. ¿Y tenemos en nuestro país, Rodrigo, la capacidad tecnológica para monitorear de manera constante el borde costero? La verdad es que la zona costera es una zona que hemos estado recién empezando a preocuparnos más de cerca, yo diría. Hemos estado preocupados, por supuesto, de lo que es el recurso hídrico, medir los caudales, las lluvias. Hemos estado preocupados de los terremotos, ciertamente hemos mejorado las capacidades de observación oceanográficas para los tsunamis, pero nos falta mejorar la observación y el monitoreo de esta zona de interfaz entre el océano y el continente, que es donde nosotros habitualmente nos movemos. Sí, al faltar esa capacidad o ese monitoreo constante, muchos podrían decir estamos súper expuestos, estamos súper vulnerables a eventuales riesgos que tal vez se podrían pronosticar con algunos días de anticipación. ¿A qué crees que se debe efectivamente que tengamos esta carencia? Bueno, tenemos y han habido avances muy interesantes en lo que es el pronóstico de las marejadas, los sistemas de pronóstico. Hoy día ya estamos acostumbrándonos a recibir información, ¿cierto?, de la Armada, de Directemar en relación a estos pronósticos. Normalmente los pronósticos no pueden ir más allá de los 7 días. Esa es la capacidad predictiva y son más precisos a medida que estamos pronosticando menos días. Un día, 2 días, son bastante precisos. El problema o lo que falta es que ese pronóstico, que es una zona más general, más amplia, podamos también identificar cuáles serían las consecuencias específicas en sectores mucho más acotados de la costa, ¿cierto? Bajar ese pronóstico general a cuál va a ser el sobrepaso, inundación potencial, qué corrientes podrían generarse peligrosas o qué tipo de situaciones se podrían generar a partir de ese pronóstico. Eso es una brecha que justamente queremos abordar. Claro, y que tiene una afectación directa a la población, lo hemos visto en varias oportunidades. Y en ese sentido surge el proyecto Simona. Cuéntame, ¿en qué consiste y quiénes están trabajando en esta iniciativa? Simona Costa es un sistema de monitoreo y anticipación de la resiliencia costera que está financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo a través de su programa FONDEF, IDEA, que es de innovación. Y nosotros desde SIGIDEN, junto con el Centro de Energías Marinas MERIC, estamos trabajando ahí desde la Universidad Católica y la Universidad de Santa María para ya llevar sistemas de observación con cámaras de video a 2 localidades específicas como piloto. Uno es en la desembocadura del estero Cahuil, que estamos viendo en las imágenes, y el otro es en Punta de Lobos, en Pichilemu. Y ahí lo que queremos hacer es justamente tener esta capacidad de observación. Simona, yo me la imagino como una niña que vive en Cahuil, que está mirando, que está preocupada de lo que pasa en el humedal, que está preocupada de lo que pasa en su playa, y quiere entonces estar aprendiendo sobre cómo se modifica en función de las distintas condiciones que están afectando la desembocadura. Entonces, ese sistema de observación y de video va a permitir entonces extraer esa
esos datos, tenemos que procesarlos, por supuesto, vamos a usar inteligencia artificial para ello, y además vamos a generar pronósticos con modelación climática y oceanográfica para poder tener los datos que se requieren para hacer los cruces de variables. Claro. Entonces, y esto lo vamos a estar haciendo con una escala temporal que nunca se ha tenido en Chile, que son cada hora. Básicamente vamos a tener datos e información de lo que está ocurriendo en estos sistemas. Claro, en ese sentido se genera un monitoreo constante, que es precisamente lo que tal vez nos falte y que conversábamos recién en los minutos anteriores. ¿Qué eventos va a predecir, pronosticar en concreto y con cuánta anticipación, Rodrigo? Sí, hay un problema específico. Los problemas cambian en función de los lugares en los que uno va a trabajar, ¿cierto? Y aquí también hay una componente muy interesante que no es tecnológica propiamente tal, que es la interacción con las comunidades, con los actores, con las autoridades que están preocupadas o que trabajan y usan estos espacios. Y en el caso de Cahuil, por ejemplo, hay un tema con la barra que se cierra, y esto está ocurriendo en todos los esteros, la verdad. Lo hemos visto en el río Maipo, en el Marga Marga, en el Mataquito, donde se cierran las barras, el oleaje el agua del río, no es capaz de abrir la salida, y ahí se producen algunos problemas sociales, económicos, de manejo de esos esteros, de esos humedales. Entonces, en el caso de Cahuil, por ejemplo, la gente y la autoridad están muy interesada en aprender a manejar esa desembocadura. Nosotros esperamos que a medida que el sistema esté operando, tenemos que ponerlo a andar en unas semanas más. Vamos a ir a hacer las instalaciones y dejarlo andando. Vamos a estar generando datos, y esos datos nos van a permitir aprender. Luego de tener un periodo de rodaje, vamos a poder anticipar, y esa anticipación esperamos poder hacerla a un máximo de 7 días plazo, digamos, una anticipación equivalente a lo que se hace con los sistemas meteorológicos y climáticos, pero con la diferencia que con el sistema de cámaras vamos a estar aprendiendo exactamente lo que esas variables climáticas le hacen a ese sistema específico. Bueno, una cantidad importante de días antes, de días previos, 7 días, nos decía Rodrigo Cienfuegos, y estamos viendo en el reproductor de caracteres también que este sistema pronosticará con anticipación oleajes, corrientes, marea, bueno, el impacto también que pueden tener en las ciudades, en los bordes costeros, por supuesto teniendo ahí claramente una incidencia y un impacto más bien a la población que está cercana a estas zonas. Me imagino, Rodrigo, con la intención después llevarlo a otras zonas de nuestro país, ¿verdad? De todas maneras, bueno, no lo había mencionado, muy importante, este proyecto está colaborando y está trabajando estrechamente con el Ministerio de Medio Ambiente, que está asociado, digamos, al proyecto. Y nosotros, ¿por qué fuimos a Cahuil? Porque nos estamos acoplando a un programa que tiene el Ministerio de Medio Ambiente para un programa GEF de humedales, donde están aprendiendo justamente de manera piloto, junto con fondos del PNUD, a manejar estos sitios de alto valor socioambiental. Y nosotros entonces nos vamos a acoplar a ese programa, vamos a ir a aportar, ¿cierto?, una mirada del lado del oleaje, del lado costero, y con la idea de poder validarlo, terminar de validar este concepto que ya lo hemos estado trabajando durante muchos años, pero ahora estamos en una fase de validación final, por así decirlo, y con eso esperamos poder después que esto se instale en otros sitios. Pensamos que va a ser muy relevante poder estar generando este tipo de información de manera continua para la adaptación al cambio climático, para la prevención, para la educación también, porque una vez que empezamos a conocer cómo funcionan nuestros sistemas naturales, la verdad que también eso permite educarnos. Sin lugar a duda. También tomar mejores decisiones sobre todo lo que podemos hacer en estos espacios de humedad. Claro, y es que entrega información técnica, entrega información que ayuda a tomar decisiones, por ejemplo, a las autoridades, entrega información útil para las comunidades, para la población, que es justamente lo que tú señalabas, cómo se los incluye también en este sistema que está comenzando en la región de O'Higgins, en el sector de Punta de Lobos, también en Cahuil, como nos contaba Rodrigo. Lo último, antes de finalizar, Rodrigo, esta iniciativa surge tras el terremoto de 2010, ¿verdad? Nosotros como CIGIDEN, que es el Centro de Investigación para la Gestión Integral Riesgo de Desastres, que es un centro también financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, sí surge después del terremoto y tsunami, muy enfocado a mejorar las capacidades de investigación en lo que es la prevención de desastres. Y trabajamos muy de cerca con el CHOA, por ejemplo, para el sistema de alerta de tsunamis. Ahora, en la evolución, en el proceso de evolución, ¿cierto?, de todo lo que pasa en el país, hemos visto en la última década que el cambio climático se ha ido manifestando de manera
manera cada vez más aguda. Cada vez con mayor frecuencia. Aparecen nuevos desafíos y este ciertamente es uno de ellos, junto con los incendios, por ejemplo, que vimos este verano, pero el clima está cambiando y ya estamos viendo el impacto que está teniendo y es necesario adaptarnos de manera muy rápida a eso. Y esto que queremos contribuir justamente a la toma de decisiones informada, con evidencia, y conectar también estos sistemas a los datos, la información que requieren las personas que son habitualmente usuarias de la costa, no solo las autoridades. Eso es un desafío enorme, un desafío muy bonito que nos motiva mucho a hacer mucho trabajo también de terreno, comunitario, conversaciones, talleres, etcétera, para entender muy bien qué es lo que está pasando en cada uno de estos sitios. Estos son trabajos que tienen que ser muy situados a todo esto. Van a depender mucho de cada uno de estos esteros, playas, desembocaduras. Por ejemplo, en Punta Lobos claramente es el turismo, el surf, una de las motivaciones, como contribuir a que eso se desarrolle de buena manera y aprovechar todos los conocimientos que ya se tienen. Ahí los surfistas tienen, por ejemplo, de esa zona, problemas de erosión. El conocimiento que tienen del mar, del oleaje, es sumamente importante poder incorporarlo en esta conversación. Exactamente. Eso es lo que a mí personalmente me motiva mucho, justamente establecer esas conversaciones, salir de mi oficina y estar, por supuesto, en terreno, en un espacio que a mí me encanta. De hecho, por supuesto, bueno, y también el sector de Cahuil, en la región de O'Higgins, muy pero muy concurrido, con una serie de actividades alrededor también. Muchas gracias, Rodrigo Cienfuegos, director de Siegen, por haber conversado con nosotros sobre el proyecto Simona. Vamos a estar muy pendientes a la implementación y ojalá que podamos también verlo en otras zonas, en otros territorios de nuestro país, para que venga a aportar en la toma de decisiones con información técnica, pero también lo que es sumamente importante es justamente lo que tú nos señalabas durante la entrevista, cómo se incorpora a la comunidad, a la población cercana, al ecosistema costero. Muchas gracias y que tengas una buena tarde. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Chao, Rodrigo.